he estado más inclinado como a carreras o profesiones o actividades vinculadas más como a temas de arte, y como me he sentido menos cercano a cosas que tienen que ver con cosas más técnicas y pragmáticas como números, administración o leyes o cosas de ese tipo. Entonces siempre de alguna manera estaba más cercano a cosas gráficas y manuales. No lo tenía muy claro, pero sí pues me gustaba desde pequeño dibujar y pensar, o sea, como incluso también más cercano a temas de filosofía. Y cuando ya se acercó el momento de tomar una decisión, estaba pensando entre arquitectura y diseño gráfico, y de alguna manera mi conclusión fue que si estudiaba diseño gráfico era muy difícil que hiciera arquitectura, pero pensaba que haciendo arquitectura era más fácil, como si quería investigar como cuestiones gráficas, hacerlo así. Entonces al final, como me gustaban las dos, que tampoco tenía muy claro cuál era como el contenido de las dos, pues decidí estudiar arquitectura. Entonces un poco fue por ahí la decisión. No tengo como antecedentes en mi familia de arquitectos, por ahí algún tío, pero no es tan cercano, por lo tanto no hubo como una influencia realmente fuerte, pues, como de familia, ¿no? Cada quien pues tener como actividades después de la carrera. Por ejemplo, yo estuve trabajando, luego estudié maestría y luego otra vez trabajando en otra oficina, otro socio igual y otro socio directamente empezó a trabajar. En algún momento nos conocimos los cuatro en distintas etapas, pero mientras trabajábamos ya teníamos ganas de empezar a hacer como cosas solos, o sea, como un proceso natural. Los cuatro empezamos a hacer concursos fuera de las oficinas en las que estábamos, y como de alguna manera se empezó a hacer una relación entre nosotros, empezamos a colaborar ciertas cosas. Después, porque trabajamos en distintas, o en la misma oficina, y nos conocimos, y después en distintas oficinas, pero después del horario de oficina nos juntábamos a trabajar de repente en casa de cada uno de nosotros. Se volvió un poquito incómodo, y como éramos muchos, sí, cuatro, y luego teníamos otros amigos que estaban haciendo lo mismo, rentamos oficinas compartidas, entonces era mucho más fácil pagarlo, claro, y empezamos a trabajar ahí. Y de alguna manera se empezó a dar muy natural, porque empezamos a colaborar como en duplas, sin organizarlo, se iba dando, y en algún momento pues empezamos a opinar los cuatro de lo que estaban haciendo dos, etc. Entonces llegó un momento que nos dimos cuenta que ya estábamos colaborando como socios, y pues decidimos empezar a hacer como la oficina. Fue muy poco planeado, lo cual es, o sea, digamos que ha resultado bien como en el proceso de la oficina, pero por otro lado sí siento que justo, como fue muy poco planeado, la forma de crecer también ha sido como atípica, no en el ámbito de arquitectos, pero sí como en un ámbito ya con una visión empresarial y más de cómo puedes estructurar tu negocio, ¿no? Sí, claro. Entonces, por un lado fue muy orgánico y muy fluido, por otro lado fue muy improvisado. Sí, creo que es de las cosas que no nos enseñan en la escuela, o sea, no todo el mundo obviamente tiene que salir de la carrera y seguir los mismos pasos, cada quien tiene como intenciones, ritmos, y lo va descubriendo, pero lo que sí es un hecho es que si fuera tu decisión formar una oficina,
pues sí hay como estructuras muy básicas que sería bueno que supiéramos antes de saber. O sea, nada se compara a la experiencia de ya hacerlo, pero sin embargo sí creo que es muy útil tener como ciertas bases de qué significa emprender como un negocio, ¿no? En este caso una oficina, un despacho, o lo que sea. Creo que a la altura que estamos de oficina ahora, que ya son 15 años, hemos logrado como reestructurar la oficina para que funcione de manera profesional, pero creo que nos tardamos como unos años porque justo no tenemos ese conocimiento, ¿no? Ese saber. Entonces, creo que sí te puedes ahorrar algunos años si pues de como organizar la oficina para que funcione mínimamente bien, porque a pesar de que nosotros hemos logrado ya estructurarla de alguna manera para que funcione, aún así creo que todavía tenemos muchísimas cosas que aprender en términos pues, operativos de oficina. Sí. Y eso creo que, no sé si hubiera cambiado algo, pero quiero pensar que sí. O sea, nunca sabes, ¿no? Igual también eso nos permitió ser como mucho más naturales. Igual si hubiéramos tenido una estructura como muy establecida y cerrada como de oficina, tal vez no hubiéramos desarrollado como el otro lado que pues, hace que estemos hoy en día aquí. O sea, es muy difícil hablar como hacia atrás, pero sí creo que, digamos, partiendo de como principios básicos, sí creo que estaría muy bien que pues, en la escuela nos enseñaran a, no solo es la parte como vinculada al espacio y como todo lo abstracto que es la arquitectura, sino hay otras como facetas que siento que nos intentan enseñar, pero al final terminan siendo muy superficiales. En mi caso sí, pero no creo que sea como una regla. O sea, a mí me sirvió porque, o sea, lo que sí tenía claro es que eventualmente quería tener una oficina y yo desarrollar mis proyectos, o sea, no trabajar toda la vida para alguien, ¿no? En otra oficina. Eso sí lo tenía claro. Y tenía claro que me interesaba mucho desarrollar la parte de diseño. Pero la maestría como que me dio otras herramientas. Ni siquiera sé si es que me faltaron en la Ibero, yo estudié en la Ibero. Sí. O sea, lo que siento que sucedió es que también tiene que ver con timing, ¿no? En la Ibero estaba muy clavado haciendo cosas, pero tal vez de manera mucho más intuitiva, y en la maestría profundizamos un poco más en textos y cosas de ese tipo, y sí me ayudaron como a fortalecer lo que ya más o menos entendía que me gustaba. Pero sí, no creo que sea como receta y que sean como los pasos que tiene que seguir cualquier persona. Siento que depende de cada quien. O sea, lo que es importante desde mi punto de vista es tratar de, y eso es muy difícil de definir qué es lo que quieres hacer o qué te gusta. No todo el mundo tiene la como fortuna de descubrirlo pronto, hay gente que se tarda. Pero pues en ese sentido creo que tampoco es como esencial descubrirlo antes o después, sino pues, estar en búsqueda continua de eso. Y la otra que creo que es importante, siempre como especulamos mucho de cuáles son los pasos que te van a llevar como a una situación de éxito, y que creo que esa visión puede ser un poco engañosa porque al final te paraliza de tomar ciertas decisiones que pueden ser equivocadas, pero no importa que sean equivocadas, porque creo que justo ahí es donde vas aprendiendo. Y creo mucho en el tema de hacer cosas, aunque después te des cuenta que tal vez no fue lo que querías, porque si no, creo que no hay otra forma de descubrir
hacia dónde quieres ir. Al final creo que es más importante hacer las cosas, aunque te equivoques, a dejarlas de hacer. Ese sí creo que es un error que podríamos cometer, no hacerlas por tener miedo que no es lo... 100%, pero en todos los ámbitos, o sea, con los clientes, o sea, hay como cierto nivel de empatía que creo que es importante para lograr como objetivos en el buen sentido, o sea, tanto en términos de negocio como en términos de relación como social, de entendimiento. Eso no quiere decir que tú como especialista no tuvieras como una postura muy clara, ¿no? O sea, también de alguna manera siento, no en todos los ámbitos de la arquitectura, pero en términos generales, como si te buscan a ti como especialista, es por algo. Entonces, también siento que es importante asumir esa responsabilidad y en un momento dado, o sea, siento que los arquitectos somos como la interfaz, los que materializamos como situaciones o requerimientos de clientes, pero también como de situaciones de contexto, de requerimientos de gobierno, de reglamentos, etc. Entonces sí creo que es muy importante como la relación, o sea, cómo te relacionas con el otro es fundamental en la arquitectura. O sea, creo que en todas las carreras, ¿no? Pero en arquitectura lo que sucede es que, por ejemplo, a diferencia del arte, que muchas veces es como un trabajo de desarrollo personal, eventualmente, y más ahora se ha comercializado mucho más, pues ahora como que tiene una especie de cliente, pero normalmente, o sea, a menos que sea una comisión específica, un artista desarrolla su obra por gusto. Un arquitecto siempre, a menos que tú fueras tu cliente, te hicieras 70 casas y 70 edificios, pues siempre tienes un cliente, pero siempre tienes que interactuar con 1000 personas de las que depende o sea, el proyecto que estés desarrollando. Entonces, en el caso de la arquitectura creo que es fundamental el tema de las relaciones sociales. Normalmente llegamos los 4 socios y a veces cada quien llega con alguna idea, a veces por tiempo tal vez 2 con una idea, pero lo que sí sucede y que se vuelve una parte fundamental del desarrollo del proyecto es ciertas tomas de decisiones que hacemos platicando en conjunto. Ahora no ha pasado tanto porque como somos 4 va cambiando el tiempo, se vuelve más complicado, pero normalmente, digamos, pensamos individualmente y luego nos juntamos a platicar y en esa plática empezamos a evaluar como las ideas y pues, se van depurando, vamos como discriminando y escogiendo cuáles son como las mejores ideas y las empezamos a desarrollar ya nosotros con el equipo de trabajo. Entonces, es como un proceso muy poco lineal, en el sentido de que como que vas revisando y vas comprobando, casi es como método científico, o sea, método científico que ya sabes que tú tienes como una hipótesis, una tesis, pero si no la puedes comprobar o si la expones y no funciona, pues tienes que regresar y entonces hay un proceso como muy largo que es así en todas las etapas del proyecto, pero sobre todo como en la parte conceptual al principio. Además ya como que fluye un poquito más Yo creo que un común denominador es que a nosotros nos funciona por el tipo de oficina que somos, que la gente que esté aquí no solo sea gente que produzca, y a nosotros nos sirve que la gente también tenga como iniciativa y sea proactiva, porque al final pues nosotros no producimos proyectos donde ya tenemos como una receta. Por ejemplo, hay esta parte
prácticas profesionales que en otras partes del mundo lo que hacen es que les dan un año para que realmente vayan a practicar. O sea, lo que pasa es que siento que hay una separación tan fuerte entre la academia y la práctica que justo cuando terminas de estudiar y empiezas a trabajar, pues ahí hay como un hueco enorme. Entonces yo creo que, por ejemplo, sería muy útil que los estudiantes realmente pudieran dedicarse un año a trabajar 100% concentrados en alguna oficina, en México o donde fuera, para realmente poder aprender de esa oficina, porque digamos que las prácticas profesionales, que normalmente son medio tiempo y son 3 meses, pues al final no alcanzas a entender nada de lo que sucede en una oficina. Tratar de pensar, aunque tal vez no logran tener la respuesta desde el principio, hacia dónde se quieren enfocar. Y en ese sentido, pues yo no tengo prejuicios, es decir, si alguien quiere desarrollar, pues está increíble, si alguien quiere como emprender y hacer como dedicarse nada más a diseñar, está increíble. O sea, sí creo que definir un poco hacia dónde quieres ir, como entender como un balance entre valores, o sea, no satanizar el dinero, pero pues tampoco darle más importancia. O sea, porque al final lo que sí creo es que cuando sucede eso es cuando hay como cierto desbalance en como las prácticas, la que sea que hagas, y entonces se pierde, por ejemplo, en el caso de oficinas que diseñan, si descuidas la parte económica, pues ya no puedes hacer lo que tú crees que está bien hecho desde tu posición. Si solo apuestas a tener dinero, entonces lo que diseñas pues ya no va a tener como calidad. Entonces a eso me refiero un poco a ética o balance entre como todas las partes. Y la otra que creo que es también muy importante es como seguir como preparándote todo el tiempo y mantenerte activo y actualizado. Desde mi punto de vista, la arquitectura es una especie de interfaz o como una caja de resonancia que te ayuda a organizar ciertas cosas. ¿Por qué digo caja de resonancia? Porque las cajas de resonancia lo que hacen es como amplificar el sonido, ¿no? Lo contienen, de alguna manera lo organizan y luego ya lo distribuyen. Entonces la arquitectura creo que es como una interfaz que contribuye a lograr que haya mejor calidad de vida, que te puedas conectar tú contigo mismo, ¿no? A través de espacios como emotivos, ayudas a solucionar cuestiones técnicas como muy pragmáticas, como temas de logística, de cómo debe funcionar una empresa, un espacio, un programa específico. Entonces siento que tiene como interfaz, funciona en 2 niveles, uno como emocional, espiritual y otro como más operativo, pero al final creo que es como parte de un engranaje de toda una maquinaria que es pues, todo el mundo donde habitamos.